versículo 17, pero quiero leerlo desde el versículo 12. Versículo 17 es el versículo clave, quiero leerlo desde el 12. 1 Corintios 6, 12 en adelante. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, que es lo que te atento a este texto. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis? Mire lo que dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y dice, porque dice, las dos o los dos serán una sola. Ahora viene el versículo impactante. Pero el que se une al Señor, dígalo conmigo, pero el que se une al Señor, un espíritu, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso se llama conexión espiritual. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor. La pregunta es, y suena como algo fantasioso, ¿puedo yo hacerme uno con Dios? Siendo Dios el creador del universo, el Dios que hizo los cielos, las estrellas, todo lo que existe, el omnipotente, ¿puedo yo unirme con Él? Parece que eso fuera imposible, pero la Biblia me enseña algo muy diferente, y este texto a mí me ha impactado. Cuando hacía mi devocional y leía y meditaba en esto, Dios me enseñaba y me decía lo importante que es ser uno con Dios, uno con Dios. Hoy en día la religión abunda. Hoy en día los religiosos en las congregaciones abundan. Estamos condenando a las personas por su cabello, por la pintura, por su vestidura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hace falta? Estar unido con el Padre. Usted puede estar en una congregación, usted puede ser un ministro, puede tener un cargo, puede tener un título, y usted puede no conocer a Dios. Usted puede trabajar en la viña de Dios y no conocer el dueño de la viña. Y es lo que está ocurriendo en muchas congregaciones. No conocemos al Señor de la viña, no hay una unidad, no hay una conexión con el Padre. Y esto hace que de nuestra boca salgan juicios, señalamientos, condenaciones y etcétera. Hoy nosotros decidimos, no es Dios. Hoy nosotros decidimos quién se va para el cielo y quién no. Quién es santo y quién no es santo. No lo que dice la Biblia, no lo que dice Dios, sino lo que yo creo, mis preceptos, mis conceptos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos conectados con Dios. No hay misericordia, no hay compasión, no hay una llenura espiritual en nuestras vidas. Juzgamos por lo que nuestros ojos ven. Es lo que nuestros ojos ven lo que nos llevan a juicio. ¿Y dónde está Dios en el asunto? Hoy tenemos congregaciones donde hay de todo, menos donde está Dios. Tenemos de toda la congregación, o en las congregaciones hay de todo, pero menos la esencia de Dios. A su nombre. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, la Biblia dice que lo formó ¿de dónde? Del polvo, de la tierra, del barro. Y la Biblia dice que el hombre estaba ahí sin vida, pero la Escritura dice que sopló ¿qué? Aliento de vida. Y cuando sopló aliento de vida, el hombre se incorporó, se levantó. El hombre comenzó a tener una conexión espiritual con Dios. El hombre forma parte, nosotros formamos parte de esta naturaleza. En cierta forma somos materia. Dios creó el universo es materia. La ciencia dice que la materia se transforma. La materia ocupa ciertos espacios, se transforma, nunca deja de ser. Y nosotros formamos parte de esta naturaleza, de este vasto universo.
y nos unimos, nos entrelazamos con la naturaleza. Usted tiene un sentido, usted tiene tacto, la Biblia nos enseña algo muy importante. Es más, algunos dicen que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, el hombre se conectó con la naturaleza, con los árboles. El hecho de usted formar parte de la naturaleza lo lleva a tener necesidades físicas. Usted tiene hambre, usted tiene sed, usted necesita ser amado, ser querido, usted necesita saciar muchas necesidades que este cuerpo nos pide, porque usted forma parte de la naturaleza. Usted tiene una conexión con la naturaleza. Eso es algo real. Usted está aquí, usted mira a su lado, usted puede palpar el techo, el templo, todo lo que hay, porque hay una conexión con lo que lo rodea, porque usted es parte de la naturaleza que Dios creó. Pero también la Escritura nos dice que Dios sopló, puso su espíritu, puso espíritu en el hombre y el hombre se incorporó. La Escritura nos dice que cuando nosotros estamos sin Cristo, ¿qué estamos nosotros? ¿Qué dice la Escritura? ¿Estamos qué? Muertos. ¿Muertos qué? Espiritualmente. Entonces, cuando Dios coloca espíritu, el hombre toma vida. Pero el hombre necesita entonces conectarse con Dios. ¿Con quién? ¿Cómo se va a conectar el hombre con Dios? No hay otra forma. No es corporal, no es intelectual. No hay otra forma, es espiritual. Dígalo conmigo, es espiritual. Espiritual. La Biblia nos dice, mire el texto que leímos. Pablo aquí habla de adulterio, habla de ramera, habla de inmundicia, habla del pecado. Está hablando a la iglesia de Corintios. Ahí mismo, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1, quiero leerle algo. Dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer, estamos hablando de un cristiano, no estamos hablando de un inconverso. Dentro de la congregación, este joven tenía la mujer ¿de quién? De su padre. No era su mamá, era la mujer de su padre. Algo pasó con esa relación, con ese matrimonio. El hombre se volvió a unir con otra mujer y el hijo estuvo con la mujer de su padre. Y era un cristiano de la iglesia ¿de dónde? De Corintio. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Corintio? La iglesia de Corintio abundaba en dones, manifestación del poder, la manifestación del Espíritu y demás. Ellos se gozaban de esto, se vanagloriaban de estas cosas. Y Pablo los exhorta fuertemente, porque quiero decirles una gran verdad en esta mañana y algo que me ha venido enseñando Dios en estos días. Los dones y la manifestación del Espíritu, los dones en una persona no garantizan santidad, no garantizan tampoco esa comunión o esa conexión con Dios. ¿Por qué? Se lo digo. La Biblia nos enseña que los dones son irrevocables. ¿Qué es la palabra irrevocable? Usted llegó a la iglesia, se convirtió y Dios le dio un don de hablar en lengua, de orar por los enfermos, de calzar muelas, no sé qué don le dio Dios, de predicar. Pero eso se lo dio ¿quién? ¿Quién? ¿Por qué? Porque Él quiso. La Biblia dice que el Espíritu Santo imparte dones como Él ¿qué? Como Él quiere. ¿Usted se lo merecía? No. Dios se lo dio, se lo regaló. Ahora, Dios no quita, Dios no da y quita. Dios se lo dio. Y aunque usted a veces no esté bien, el don va a fluir. Hay muchas personas que fluyen en él, pero esto no garantiza nada. La Biblia nos dice, un texto muy impactante que rompe con lo que muchos están enseñando hoy en día, de que la salvación no se pierde. La Biblia dice: Señor, en tu nombre llamo fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos esto, profetizamos. ¿Y qué dice la Escritura? Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede hacer maldad una persona que habla en lengua, que tiene don? Porque no está conectado espiritualmente con Dios. El don se lo dio el Señor. Nosotros tenemos los dones, son de Dios en nuestras vidas y son para edificación de la iglesia. No son para vanagloria, no son para
envanecer a nadie, ni para que nosotros estemos rindiéndole pleitesía, perdóneme, para que nosotros le estemos rindiendo pleitesía a ninguno. Los dones son para edificar la iglesia a su nombre. Gloria. Y es por eso que denlo fuerte para Dios. Denlo fuerte. Para edificación de la iglesia. Y es por eso que los dones tienen que manifestarse en la congregación. Una congregación donde los dones no se manifiestan, no crece. No basta la teología, no basta el conocimiento, no basta los estudios seculares, porque esto no tiene que ver con estudios seculares ni con profesionalismo. Esto tiene que ver con el poder de lo alto. Pedro y todos los discípulos, la mayoría eran personas sin letra del vulgo, pero llenos, dígalo, llenos del Espíritu. En otras palabras, yo diría conectados con el Espíritu. Y marcaron la diferencia. Yo no le estoy diciendo que no se prepare, que no estudie, le estoy diciendo que tenemos que aprender a conectarnos, a hacer conexión con Dios. Y la única forma de hacer conexión con Dios es a través del Espíritu. El Espíritu de Dios se comunica conmigo es en mi espíritu. Nosotros estamos muertos espiritualmente y cuando llegamos a Cristo, lo que revivió en nosotros fue nuestro espíritu. Usted sigue siendo la misma persona físicamente, pero su espíritu fue transformado, fue regenerado. Y la única forma en que yo pueda adorar a Dios no es con el talento, no es con el conocimiento, no es con una preparación de adoración, es en mi espíritu. ¿Por qué? San Juan 4:24, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No, hermano, que yo no sé cantar, yo he visto gente que no sabe cantar, pero cuando adoran a Dios la gloria se desciende. Porque Dios busca adoradores que le adoren ¿en dónde? En su carne, en la profesión, en su intelecto, en su espíritu. Y cuando lo hacen se conectan con el Espíritu de Dios. A su nombre. A su nombre. Y la escritura es clara. Corintio estaba plagada de dones, gloria al Señor. Pero había esta dificultad. Y Pablo viene hablando de castidad, viene hablando de prostitución, y entre todas estas cosas que habla Pablo, si usted lee en el versículo 9, habla de fornicación, habla de adulterio, habla de afeminado y una cantidad de cosas. Y entre todo lo que está hablando, wow, aparece este versículo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un versículo que parece que no encajara ahí entre todo lo que Él dice, pero es impactante. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué es lo que Dios ha estado buscando? Dios le dijo al pueblo de Israel, estoy cansado de tu sacrificio, estoy cansado de todo lo que tú haces. Yo necesito un pueblo que se humille, un pueblo con un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que Dios no va a rechazar. Y Pablo nos habla de este texto, 1 Corintios 6:17, hacernos uno con Dios. Algo que dijo, está en el libro de Juan, capítulo 17, 21 al 23, el Señor hablando dijo, Dios, que ellos sean uno. Jesús dijo que sean uno, como tú y yo, nosotros somos uno, que puedan amarse, hablando de esa unidad con el Señor, hablando de esa comunión. Pide el Señor que la iglesia pueda ser una, para que siendo una pueda ser unido con Dios también. Y habla de esa unidad tremenda. En Juan capítulo 15, versículo 1, un texto muy diciente, Jesús hablando de la vid verdadera, dice algo tremendo, dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separado de mí. Ahora usted se va, comienza a imaginarse un árbol de mango, de vid, de uva, de lo que sea. Usted le corta una rama, ¿y qué pasa con esa rama? Se seca. Se seca. ¿Qué le da vida a esa rama? El árbol. El árbol. ¿Y qué fluye dentro del árbol? La savia que corre por cada parte del árbol y produce fruto, produce hojas, y de esas hojas comen cantidad de animales, mucho fruto, hasta nosotros los seres humanos. Pero tiene que estar conectado ¿con quién? Con el árbol. El árbol. Y separado de ese árbol no produce vida. Así hay mucha gente en muchas congregaciones estando dentro, pero separado del árbol,
que es Dios, que es Jesucristo. No fluye, no hay una conexión espiritual con el Señor. Usted lo ve en el hablar, en el mirar, en su actuar. No podemos, o sea, una planta de espina no puede producir mango, no lo busque. Y a veces nos cansamos, queremos que el cactus produzca mango, que produzca plátano. Nunca te va a producir, porque es que él no tiene ese fruto. Y aquí me voy. La Biblia dice, ¿por su qué? ¿Por su fruto qué? Ahí está. No han de traer los dones de la gente intelectual del conocimiento, han de traer de gente con fruto, detrás de gente procesada. El fruto dice, por su fruto lo conocerá. Y no estoy hablando como muchos enseñan. Mano, yo tengo muchos frutos. ¿Cuáles son? Tengo 100 discípulos. Esos no son los frutos de que habla la Biblia. Téngalo, está excelente, muy bien. El fruto que habla la Biblia es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:20 en adelante, que son, comenzando con el amor, de ahí se desprenden todo: amor, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. ¿Cuál me faltó? Bondad. 25. Invito a que lea y se estudie ese texto. Sí. Amor, bondad. Este es el fruto. ¿Y dónde usted lo ve en una persona? Lo ve en el hermano, en la hermana. Refleja amor, refleja misericordia, refleja compasión, su rostro, su forma de tratar. Por eso le digo, si lo están tratando mal, usted no se ponga a pelear. Este cactus, yo no puedo esperar de este cactus, hermano. No se acerque porque lo va a apoyar. No lo siga abrazando porque toda esa espina se... Busque el mango, busque el que está produciendo amor, fe, paciencia, benignidad, templanza. Este es. Este es. Y eso tenían los apóstoles. Y eso se llama, esas son las personas que están conectadas espiritualmente con Dios. Conectadas espiritualmente. Ahora, esto no quiere decir que vamos a dejar los dones aparte a un lado. No, hay que buscarlos. Yo soy amante de los dones. Y me gusta, me apasionan los dones del Espíritu Santo. Me fascina el tema del Espíritu Santo. Pero le estoy diciendo al Señor, quiero trabajar con los frutos, porque es que los dones Dios me los da. Yo no me los merezco, me los da, pero el fruto sí tengo que buscarlo yo, porque ahí tengo que trabajar con el carácter. Ahí tengo que trabajar con el temperamento, ahí tengo que trabajar con mis pasiones desordenadas, ahí tengo que trabajar con mi vista que se vuelve loca viendo lo que no es. Ahí tengo que trabajar con el trato con mis semejantes. Entonces, cuando usted es una persona, aunque tenga a cargo títulos y lo esté tratando mal, diga, tiene fruto, tiene dones, pero no está procesado, porque ese es otro punto. En otra enseñanza, cuando Dios nos dé la oportunidad, la vamos a dar. No está procesado. Gente altiva, orgullosa, envidiosa, celosa, es una gente que no está procesada por Dios. Y una persona procesada por Dios, aunque esté sirviendo en una congregación, no está puesta por Dios. Porque Dios trabaja con gente procesada. Cuando Dios llama a alguien, lo primero que Dios hace es entrar en un proceso, sepa eso. Pasarla por crisis, por adversidades. La gente no va a entender, está en pecado, que no diezma, que esto. No, es que está siendo procesado. Dios llevó a Moisés, me estoy saliendo del tema, a 40 años en el desierto para procesarlo. Llevó a José a Egipto para procesarlo. Y es después del proceso que llegan a la tierra a conquistar, y es que llegan a gobernar. De lo fuerte para el Señor. Es lo fuerte. Es que la gente que Dios usa y Dios necesita. Gente procesada. Yo cuando miro los grandes hombres de Dios, me gusta ver su biografía. Porque hoy están por eminencia, tienen casa, carro, beca, y la gente habla de ellos. Pero a mí me gusta no ver lo que tienen hoy. Mano Rivi, ¿sabe qué me gusta ver? Lo que Dios hizo en el pasado. Y cuando lo escucho hablar, hermano, iba con los zapatos rotos a predicar. Hermano, una semana de ayuno forzada. Hermano, nos tocó sacarla de la universidad. Hermano, terminamos de predicar y nos tocaba irnos a pie porque no había transporte. Y los milagros y las señales ocurriendo. Eso se llama proceso de Dios.
Y esa gente que es procesada, esa gente puede Dios derramar su gloria. Y ahí donde se mueve el Señor. Así que si usted es un procesado, denle gracias a Dios por ese proceso. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, no importa lo que los demás digan. Eso es usted con el Señor. Los demás que digan que está llevado, que lo que sea, dejen lo que hablen. Eso es usted con Dios. Hay un diagnóstico médico, todo eso forma parte del proceso. Mi esposa testificaba algo esta mañana y es un testimonio tremendo. Estamos siendo procesados por Dios y yo siempre le he dicho a ella, vamos a servir a Dios hasta el último suspiro. Esto lo he cogido problema, hasta el último suspiro le vamos a servir al Señor. No importa lo que la gente diga, donde Dios nos dé la oportunidad y vamos ahí, porque esa es nuestra pasión. Y los procesos nunca se van a acabar, porque eso es un tema que estoy preparando y Dios me está hablando de eso. A veces pensamos que ya llegamos donde Dios nos llevó y se acabó el proceso, de que ese proceso te llevó a una gloria y esa gloria te va a llevar a otro proceso, que después de ese proceso vas a una gloria más grande y después de esa gloria más grande a otro proceso que te llevará a una gloria mayor. ¡Aleluya! ¡Vive Cristo! Gloria a Jesús, me salí del tema. Me salí del tema. Oiga, David duró más de 20 años siendo procesado. Y cuando llegó al trono, fue 7 años en Israel, 7 años y 6 meses, siendo gobernador de Judá porque no lo querían las otras tribus. Y cuando llegó después a las 12 tribus que fue, un día se levantó su hijo contra él. Y usted va a mirar muchos procesos, pero esa es la gente que Dios usa. El buen perfume no sale de cualquier cosa. La tela que usted tiene, ese vestido, todo eso es procesado, hermano. Eso no salió. Tuvo que haber un proceso y el proceso duele. El proceso duele, el proceso le saca las lágrimas. El proceso lo lleva a soledad, a desiertos. El proceso lo lleva a diagnóstico médico. El proceso lo lleva a señalamiento. El proceso lo lleva a menosprecio. El proceso lo lleva a estar solo, abandonado. Usted derramando sus lágrimas en la soledad. Pero cuando usted cumple ese proceso de Dios, entonces viene la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, dejémoslo ahí porque si no, no voy a terminar. Y el apóstol Pablo nos habla de ser uno con Dios. Este es un texto importante. 1 Corintios 6, 17. ¿Puedo yo ser uno con Dios? Sí puedo. Sí puedo. Necesito conectarme con el Espíritu de Dios. Tengo que aprender quién es el Espíritu de Dios. Si yo no conozco quién es el Espíritu de Dios, yo no voy a conectar con Dios. Porque Él es el que gime ante Dios con gemido indecible por mí. Usted hay momentos en que no quiere ni orar. Mire, los hombres, los profetas de la antigüedad tenían una frase que a mí me ha marcado. Ellos decían, vive Jehová, en cuya ¿qué? Presencia. Repítalo, vive Jehová. Bendito sea el Señor. En cuya presencia estoy. Esa era la frase de los profetas. Yo le decía a mi esposa, ¿quién le predicó a Enoc? Mano Rivi, ¿quién le predicó a Enoc? ¿Quién le predicó a Abraham? ¿Quién le predicó a Job? No existía la Biblia todavía. No se había dado la ley. No había iglesia. No había religiones en sí. Había sí idolatría, hechicería. Pero de una u otra forma Dios se revela a Enoc en medio de una sociedad corrupta, corrompida. No había internet. No había medios radiales. No había nada de esa tecnología. Pero estaba el Espíritu de Dios que se conectaba con el espíritu de estos hombres. Y ahí Dios les hablaba, donde nadie podía escuchar. Enoc, dice la Escritura, caminó Enoc con Dios y se lo llevó al Señor. Eso se llama conexión espiritual. Bendito sea Dios. El profeta Elías estaba aquí hablando con usted y el Espíritu de Dios venía, se lo arrebataba, lo llevaba y lo colocaba en otro lugar. Eso se llama conexión espiritual. Adán estaba en el huerto y la presencia de Dios se paseaba. Eso se llama conexión.
era glorioso y poderoso. Eliseo caminaba en la presencia de Dios. Yo no le estoy hablando de religión, de concilio, de dominación. No le estoy hablando solo de teología, no le estoy hablando de cargo. Y no debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Dios está buscando gente sencilla, que se encierre en su casa, que reconozca sus debilidades, que reconozca sus errores, que reconozca sus fallas. Tú nunca vas a ser perfecto. Yo le he llorado al Señor y le he dicho, ¿por qué esto y por qué aquello? Y Él me ha dicho, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Porque Dios se perfecciona en la debilidad. Ningún hombre en esta tierra es perfecto. Todos cometemos pecado. En el libro de Job dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mas su gracia, mas su misericordia, mas su amor, mas su propósito se manifiesta en nuestras vidas. Porque Él es Dios soberano, Señor de señores. Y en nuestra debilidad podemos acercarnos a Dios. Pero cuando yo me creo espiritual y mayor, ahí no puede haber conexión. Porque hay altivez. Y en nuestra debilidad, en nuestra falla, Él se perfecciona. Porque tú entiendes que es su gracia, que es su espíritu. Y todos estos hombres, como el caso de Abraham, Dios se les reveló. Y tuvieron una relación, tuvieron una intimidad con Dios. ¿A través de quién? Dígalo conmigo, del Espíritu. ¿A través de quién? Del Espíritu. La Biblia dice que Job era un hombre, ¿qué? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién le predicó a Job? ¿Quién le dijo a Job, esto es malo, esto es pecado? ¿Qué Biblia tenía Job? Job tenía una intimidad con Dios. Y el Espíritu de Dios, no sé cuánto han sentido eso en su vida, le redarguía. El Espíritu de Dios no lo dejaba hacer cosas incorrectas. Es más, me impacta un texto y una frase que dice Job, dice, hice pacto con mis ojos de no pecar. O sea, en otra parte le entregó su vista a Dios. Yo me pongo a pensar, oye, que iba a pecar Job en ese tiempo, esas mujeres cubiertas hasta los tobillos. Pero el hombre estaba tan consagrado a Dios y el Espíritu de Dios, había una conexión que estos hombres en lo mínimo se guardaban. Y eso se llama conexión espiritual, conexión. Hoy se están levantando muchos hombres con teología, con conocimiento, pero poca intimidad con Dios. Y usted lo nota, y quiero resaltar esto, no en la manifestación del Espíritu, en el fruto del Espíritu. La Biblia, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dijo, resumiéndolo, ya no vivo yo, mas Cristo Vive en mí. y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Pablo, que persiguió a la iglesia, Pablo, que estuvo ahí cuando fue juzgado Esteban, fue apedreado, un perseguidor, un asesino, hablando después de conexión espiritual. Hubo un cambio. Un asesino diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí es donde está la diferencia. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, da una revelación tremenda para las pasiones, para los deseos, para los conflictos de la carne. Y es la persona del Espíritu de Dios. No hay otra forma. Usted puede ayunar, puede orar, puede vigilar, pero si no hay una conexión, de su espíritu con el Espíritu de Dios, siempre vamos a fallar. Y Pablo nos trae esa revelación en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y es lo que Dios quiere. Ahora, cuando nosotros nos conectamos con Dios, hay una canción que hace énfasis con eso, cuando tu espíritu, creo que es Jesús Adrián, Danilo Montero, cuando tu espíritu se une con el mío, es cuando usted está orando en un ayuno, en una Biblia, en su casa, y las horas pasan, hermano, usted está conectado, llorando, metido en la presencia de Dios. Usted, su mente no está pensando en sancocho, en comida, en arriendo, en universidad, en esposo. Todo pasó a un segundo lugar, usted está conectado con Dios. Esos momentos, dice, no quiero que pase. Quisiera que no se acabara, porque hay una conexión espiritual y como usted se está conectando con el Padre, se está conectando con el Espíritu de Dios, hay una transmisión.
escritura. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos son una sola carne. Lo mismo dice que el esposo con la esposa. Cuando se unen dice que los dos son ¿qué? Una sola carne, no son dos, sino uno. Pero dice el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, un espíritu. O sea, esto es profundo. Esto no podemos compartirlo aquí en esta mañana solamente. Esto es una cosa, usted tiene que estudiarlo en su casa. Usted se hace uno con Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es todo. Es todo, hermano. Por eso es que el diablo no le puede hacer frente cuando usted está conectado con Dios. Usted se siente gigante. Le dieron un diagnóstico, pero usted se siente gigante con el Señor. Debe una cantidad de plata, pero usted se siente gigante con el Señor. Porque usted está ¿qué? Conectado con Dios. Y ese Dios que hizo el universo puede hacer algo tan sencillo como pagar el arriendo, pagar la universidad, abrir las puertas que se necesitan, hacer milagros que usted necesita. Porque hay una conexión, usted se está haciendo uno con Dios. Mire, yo quiero que usted entienda esto, usted se está haciendo uno solo con el Señor. Usted se hace uno con Dios. Y si usted es uno con Dios, ¿qué va a hacer el diablo ahí? El diablo no puede hacer nada. Vamos a 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Pero Dios. Vamos a leerlo desde el 8, miren. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. ¿Quién conoce su vida? El Espíritu de usted. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios, que lo conoce todo, se conecta con usted, entonces hay una revelación de Dios en su vida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces viene la palabra profética. Entonces viene el milagro. Entonces Dios te dice, todo va a salir bien. No, pero es que mira que esto, porque hay una conexión del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que conoce la mente de Dios, la escudriña. Y Dios tiene preparado hacer cierta cosa. Voy a darle la casa al hermano Julano. Voy a darle el empleo. Y todo eso, todo lo que Dios tiene ahí preparado, como dice la Escritura, que los pensamientos de Dios son para nosotros de bien y no de mal. Todos esos pensamientos que Dios tiene, ¿quién los conoce? El Espíritu de Dios. Y cuando usted se conecta con el Espíritu de Dios, entonces hay una revelación. Es lo que nos dice Corintios, que nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Lo reveló a nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Cuando hay esa conexión espiritual, cuando usted se hace uno con Dios, ya no somos dos, somos uno con el Señor. Entonces viene una revelación del Espíritu de Dios a su vida. Y esto es glorioso. Lo que no sabe Satanás, lo que no sabe nadie, solo Dios lo está compartiendo con usted al hacerse uno. Y vienen los misterios, vienen las revelaciones, viene la palabra, viene el mensaje, viene la enseñanza, viene la estrategia de guerra, viene la estrategia para el negocio, viene la estrategia en lo que usted tiene que hacer, porque hay un plan diseñado por Dios en los cielos que nadie lo conoce, pero el Espíritu va, escudriña la mente de Dios, y usted que está conectado con Dios, le sopla la revelación. Amén. Y usted recibe esa revelación del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios por eso? Gloria a Jesús. Mire lo que nos dice Romanos 8:16. No voy a profundizar porque ya el tiempo ha pasado. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? ¿A quién? Dígalo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios.
Pero quiero resaltar esta parte. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro. ¿A dónde le da testimonio? En su mente, en su intelecto, en su alma, en su conocimiento. ¿Por qué no en el alma? Porque aquí en el alma están las emociones. Hoy usted está triste, mañana está alegre, después al ratico ya está contristado. Y así pasamos de emoción en emoción. Pero el Espíritu no. El Espíritu que ha sido regenerado por Dios. Nos dice Juan 3:3. El Espíritu que ha nacido de nuevo. El Espíritu que se conecta con Dios. Recibe testimonio de parte de Dios. Cuando usted le da una palabra profética, ¿a dónde Dios le da testimonio? En su espíritu. ¿Cómo se comunica Dios? De espíritu a espíritu. ¿Cómo recibe Dios adoración? De espíritu a espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Usted recibe de espíritu a espíritu y usted adora de espíritu a espíritu. ¿Cuánto me comprendieron? Amén. Y esto es lo maravilloso del Señor. Eso se llama conexión espiritual. Jesucristo, siendo Dios, como se ha enseñado, 100% Dios, 100% hombre. En la parte humana, alguien decía, y esto tiene que ver con el proceso, como usted fue llevado al desierto, 40 días. Fue llevado al desierto, ¿para qué? Para ser procesado en su parte humana, dicen algunos estudiosos. En su parte humana, la Escritura dice, lo dice la Biblia, fue tentado en todo. Y cuando dice todo es todo, todo es todo, fue tentado en todo, pero no cayó, porque hay una conexión espiritual. Estamos hablando de Jesucristo. Y cuando fue bautizado por Juan, dice que el Espíritu vino y ¿qué? Y fue y lo bautizó, lo llenó de su. Y comenzó una explosión de milagros, de sanidad y de liberación. Y empezó un ministerio. Jesús, yo podría decir con toda seguridad, como hombre fue procesado. Fue procesado antes de un ministerio. Pero también como hombre en su parte humana se conectó con Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu. Dice que se iba a lugares desiertos. Dejaba a los discípulos, dejaba la campaña, dejaba todos los compromisos. Y se internaba a encontrarse con Dios, a buscar guía y dirección de Dios. Y hoy nosotros nos creemos mejores que el Señor, porque no buscamos ni dirección, ni guía, ni consultamos con el Señor. Y manejamos las cosas, hoy se manejan las cosas, las empresas, los negocios, las congregaciones, como yo quiero, no como Dios quiera. Como a mí me gusta, no como a Dios le gusta. Jesús buscó dirección, Jesús buscó conexión con el Padre. Y vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Hizo la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? La pregunta es, ¿estás conectado con Dios? La pregunta es, ¿sabes lo que Dios quiere contigo? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Sabes por qué estás pasando por lo que estás pasando? El diablo sí, ok, el diablo está bien. Pero dejemos el diablo en esta mañana a un lado. Hay una conexión que Dios quiere tener contigo para que tú cumplas el propósito de Dios por encima de lo que muchos piensen de ti. Esto no tiene que ver con lo que tú pienses. Esto no tiene que ver con lo que tú creas de ti mismo o con lo que otros crean de ti. Esto tiene que ver con el plan que Dios tiene contigo. No sé si me doy a entender. Y si ese plan que Dios tiene contigo te va a llevar a desierto, a enfermedades, pues lo va a hacer. Porque Dios te quiere pulir y Dios tiene un proyecto, dígalo conmigo, proyecto, que te lo va a hacer o va a ser revelado a través del Espíritu de Dios a tu espíritu. Casi siempre cuando Dios le habla a uno a través de un profeta, casi siempre es para confirmar algo que ya Dios te dijo, para que tú tengas seguridad. Porque donde Dios se conecta y donde Dios quiere hablar es a tu espíritu. Antes de que hablar a través de cualquier otra persona, quiere hablar contigo, si tú estás dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Hermano, es que yo soy, es que usted no es nada. Usted es una persona, sí, con debilidades, con fracaso, con miedo. Muchos aquí estamos con miedo, con temores a hacer lo que Dios nos ha mandado, pero usted es una persona ante todo que ha sido redimida por el Padre. Que el Padre tiene un propósito y lo quiere cumplir. Usted tiene una designación de parte del cielo.
Le duela a quien le duela, le gusta a quien le guste, le apoye a quien le apoye. Es usted con Dios. ¿Sí me voy a entender, hermano? Es usted con el Padre. Y el Padre lo que quiere es una conexión con su vida. Porque si no hay conexión, usted va a escuchar de todo: al diablo, al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, a la suegra, menos a Dios. Y las opiniones son importantes los demás, pero aquí lo que prevalece, lo que más importa es lo que Dios piense de usted. Ni siquiera lo que usted piense, porque usted se puede mirar como un cobarde, como se veía Gedeón: yo soy yo, Señor, pero Dios lo veía como un juez de Israel. O se puede mirar como se miraba Moisés, como un asesino que mató a un egipcio, como un hombre que estaba huyendo, que estaba cuidando unas ovejas que ni siquiera eran de él. Pero Dios lo miraba como el gran libertador del pueblo de Israel. Hombres que antes no pensaron lo que iban a llegar a ser, pero en los planes de Dios. Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Ni siquiera el diablo, el único que puede impedir que el propósito de Dios se cumpla es usted mismo. Usted no entre en la línea, lo que usted tiene que entender, y Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Usted tiene que entender todo este proceso, todas estas dificultades, todas estas adversidades, todas estas enfermedades, todas estas crisis, todo este rechazo, todas estas guerras, todo lo que se ha levantado contra usted, todo lo que ha venido sin misericordia, así como vino sobre Job. Todo esto que ha venido es porque el diablo sabe, sí, que Dios tiene un plan maravilloso. Y el único que no se ha percibido de eso es usted, hermano. Ya es hora que abra sus ojos y le diga: Señor, aquí estoy. No, hermano, que ya la edad, que la rótula, que ya no puedo, no, nada de eso es impedimento para el Señor. Usted entre. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. 80 años. Y Dios cumplió su propósito. Póngase en pie en esta mañana. Vamos a orar.